Bienvenidos y bienvenidas. Les damos un cordial saludo de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de San Marcos, la extensión de Malacatán, de la Facultad de Agronomía. Y hoy empezaremos hablando sobre lo que es la entomología. Bien, ¿qué es la entomología? Pues la entomología se refiere al estudio sobre los diferentes insectos que existen, desde su estructura morfológica, cómo es que funcionan tanto interna como externamente, y por supuesto también el estudio de su comportamiento, cuáles son sus hábitos alimenticios, reproductivos y por supuesto geográficos. Sabemos de que muy bien los insectos se adaptan a cualquier contexto, a cualquier hábitat. Y pues bien, entonces sabemos también de que los insectos en sí conforman un grupo de seres vivos que es el más amplio y diverso que existe, adaptándose obviamente a cualquier entorno. Por supuesto que la entomología como ciencia se encarga de emplear los conocimientos que se tienen sobre los insectos para optimizar, producir y desarrollar sistemas que puedan beneficiar al ser humano. Ahora veremos la importancia de los insectos. Esta la vamos a dividir en dos partes: los beneficios y los daños. Vamos a ver lo que son los beneficios. Dentro de los beneficios está la biodiversidad por la polinización. Sabemos muy bien de que la polinización es fundamental para la producción de cultivos, y el conocimiento de este servicio esencial de los ecosistemas es importante para la seguridad alimentaria. Luego tenemos de que permiten un control biológico. ¿Por qué? Porque hay algunos insectos de que nos ayudan a controlar plagas. Tal vemos ahí la imagen de esta mariquita que nos ayuda a combatir lo que son los áfidos y los procesos de descomposición, en donde ayudan a crear materia orgánica, así como el orden Coleóptera, el cual pues se alimenta de estiércol. Ahí podemos ver en la imagen al escarabajo, ¿verdad? A este escarabajo se le llama escarabajo pelotero. Luego pues existen otros beneficios, como pues que sirven de alimento. ¿Por qué? Porque dentro de una cadena alimenticia los insectos forman parte de esta cadena alimenticia, alimentando a otros seres vivos, ¿verdad? También ayudan a la economía. ¿Por qué? Porque pues sabemos muy bien que las abejas pues producen miel, ¿verdad? Y esta miel es consumida por el ser humano, y pues las personas que se dedican a esto, como los apicultores, pues les ayuda a la economía dentro del hogar. Luego también tenemos de que los insectos ayudan en la medicina. ¿Por qué? Porque hay algunos insectos que regularmente segregan sustancias como son los antibióticos. Asimismo, pues ahí tenemos de ejemplo a la abeja, que sabemos bien de que un piquete de abeja pues ayuda para los problemas de artritis. Y otro es los colorantes. ¿Por qué? Porque hay insectos que nos ayudan a procesos de creación de lacas o pinturas, o también así como lo que es la seda. Tal vemos ahí el ejemplo del gusano de seda. Ahora, dentro de los daños podemos mencionar de que los insectos pues son plagas, ¿verdad? ¿Por qué son plagas? Porque según la cantidad de insectos que exista dentro de un cultivo, pues estos pueden ocasionar daños a las plantas que están produciendo, ¿verdad? Todo esto depende del nivel de infestación. También existen vectores, porque estos insectos pueden transmitir ciertas enfermedades, así como el dengue, el paludismo o el chikungunya. Tenemos algunos insectos que producen daño a los granos almacenados, como los que son los gorgojos, ¿verdad? Produciendo daño a algunos granos como el arroz, el maíz. Y por último tenemos insectos que causan daños a la madera, ¿verdad? Que también existen ahí las termitas, que son uno de los insectos que se pueden mencionar, que pues causan daños a la madera. Ahora trabajaremos lo que es la morfología de los insectos.
Vamos a ver todas las partes que componen a un insecto, analizaremos los apéndices y cómo se van diferenciando cada uno dependiendo de la especie que corresponde. Empezamos. Ahora veremos lo que son las características de los insectos y vamos a analizar algunos aspectos esenciales que hay que considerar al momento de trabajar con los insectos. Podemos decir que los insectos poseen un exoesqueleto. El exoesqueleto es la cubierta exterior del insecto que los protege del medio en el que están desarrollándose. También otra característica de los insectos es de que tienen un cuerpo cilíndrico a partir de lo que es el abdomen. Si podemos ver en la imagen, ahí estamos mencionando el abdomen del insecto. Y por otro lado también son elongados. Eso quiere decir que ellos son más o menos largos. El cuerpo de ellos son alargados, tal como lo mencionamos ahí en la imagen. El cuerpo pues es segmentado, tal y como lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Tienen pequeños segmentos, pero aparte de ello, pues el insecto tiene tres partes básicas, tres partes principales en todo su cuerpo. Tenemos pues lo que es la cabeza, tal y como lo estamos subrayando. Luego tenemos lo que es el tórax, que es donde están los apéndices locomotores, tanto las patas como lo que son las alas. A esto le llamamos apéndices locomotores porque estas sirven al insecto para poder trasladarse de un lugar a otro. También tenemos lo que es el abdomen. Ese abdomen pues podemos ver los espiráculos, los pequeños puntos que hemos señalado, y el aparato reproductor del insecto ahí al final. Si analizamos un poco más a detalle esta situación, vamos a encontrar que los insectos también tienen antenas. Dentro de su morfología ellos poseen un par de antenas. Van a ser de distintas formas dependiendo de la especie que estamos tratando. Vamos a tener también ojos compuestos. La mayoría de los insectos tienen ojos compuestos. Aparte de eso, también un aparato bucal, el cual les va a servir para poder pues alimentarse, ¿verdad? Mucho de esto pues va a depender del hábito alimenticio, así va a ser el tipo del aparato bucal que pueda tener el insecto. Puede ser chupador, masticador, lamedor, picador, ¿verdad? E incluso cortador. Pero como les decía, esto va a depender del tema alimenticio. También tenemos lo que son los tres pares de patas, ¿verdad? Sin embargo, también existen algunas modificaciones dentro de las patas. Para este ejemplo que tenemos acá, pues tenemos de que tiene un tipo de pata saltador. Este es en el caso de los ortópteros. Y esto pues ellos lo utilizan para poder movilizarse y trasladarse de un lugar a otro, modificado especialmente para saltar en el caso de este insecto que estamos viendo. También tenemos lo que son las alas. Las alas pues decíamos que vienen dispuestas en dos pares, una anterior y una posterior. ¿Ok? Normalmente pues las alas también tienen una modificación. Para este caso, en el caso de las ortópteras, tienen una modificación tipo tejmina. Ese es un tipo de alas más o menos coráceas, un poco duras, que también les sirve para poder proteger el cuerpo. Tenemos lo que son los espiráculos, que se ubican donde está el abdomen. Normalmente se ubican ahí. Para seguir desarrollando el tema, vamos a analizar lo que es el esqueleto. El esqueleto pues es un soporte que tiene todo ser humano, y esto pues va a depender si se desarrolla por dentro o por afuera, y eso pues ya va a tener un nombre especial. En el caso del ser humano y de algunos mamíferos lo vamos a denominar como un endoesqueleto, porque se forma por dentro del organismo. Pero si ya analizamos con el tema de
del insecto, el esqueleto está por fuera, por eso nosotros le estamos llamando a esto exoesqueleto. Pero también lo pueden encontrar con el nombre de integumento, término pues poco menos utilizado, pero es lo mismo que el exoesqueleto, ¿verdad? Y esto pues es lo que diferencia a los insectos de los seres humanos. Analizando un poco más a detalle la parte del por qué el insecto tiene ese exoesqueleto y para qué lo utiliza, entonces vamos a encontrar de que el insecto lo tiene para protegerlo, ¿verdad? ¿Protegerlo de qué? Del exterior, y aparte de eso, pues lo va a cubrir. En sí va a tener esa protección, ¿verdad? De cualquier situación del medio ambiente donde se esté desarrollando y de alguna manera lo pueda proteger y cubrir esencialmente. Aparte de esto, pues el exoesqueleto es donde se insertan lo que son los músculos. Acá es donde el exoesqueleto toma mucho mayor relevancia, porque sirve para tener anclaje del músculo de los insectos para poder movilizarse, utilizar las patas, las antenas y todo lo que compone esto, ¿verdad? Aparte de eso, también podemos mencionar que es un receptor de estímulos. ¿Qué estímulos? Pues estímulos a través de las antenas, estímulos a través de lo que es el aire, el medio ambiente. En algunas partes va a tener ubicado el insecto sensores que utiliza para poder comunicarse o para poder saber cómo es el comportamiento del medio ambiente, que es en donde se está desarrollando. Si analizamos la estructura del exoesqueleto, nos vamos a percatar de que lo conforman 3 capas básicas: la cutícula, la epidermis y lo que es la membrana basal. Vamos a analizar cada una de estas 3 partes o capas, pero tampoco perder de vista de que el insecto tiene vellosidades, y específicamente en el exoesqueleto, a lo cual nosotros lo vamos a llamar pelo o seta. Analicemos entonces cada una de estas capas. Resulta que en la cutícula vamos a encontrar la epicutícula, que es la parte exterior del exoesqueleto, y esta pues está compuesta por 3 elementos importantes: las lipoproteínas, la cuticulina y la cera. Como se dan cuenta, estos compuestos son de tipo grasos, por lo tanto pues estos compuestos no son hidrosolubles, lo que pues quiere decir que en algún momento dado, cuando nosotros estemos trabajando el tema de productos químicos a base de agua y queremos aplicarlo a los organismos o a los insectos, pues básicamente si estos no poseen algún adherente, estos van a resbalar en el cuerpo del insecto. Por otro lado, también vamos a encontrar la exocutícula y la endocutícula, que vamos a ver esa otra capa. Estos están compuestos por quitina. La quitina, decíamos que son proteínas, y entonces es proteína lo que está conformando estas 2 capas. Eso quiere decir que son polisacáridos, y estas estructuras son resistentes o son insolubles en agua, alcohol, ácidos diluidos, y tampoco es atacada por las enzimas digestivas de lo que son los mamíferos. Así que pues realmente son demasiado fuertes estas 2 capas, que le dan mucha protección a lo que son los insectos. Bueno, también así ya vamos a ver lo que es la exocutícula específicamente. Esta parte es lo que le da la dureza del exoesqueleto, ya que en esta parte existe la proteína que nosotros le vamos a llamar esclerotina, y este tipo de proteína es lo que le da la dureza al exoesqueleto. Cuando existe el endurecimiento de esta proteína, a eso, precisamente a ese proceso, nosotros le vamos a llamar esclerotización,
que es básicamente un endurecimiento que se da prácticamente en lo que es la muda. Cuando hacen ese proceso de muda, pues, y es blanda, ¿no? Cuando van saliendo, se exponen a lo que es el medio ambiente y entonces es ahí donde toman esa dureza, y a ese proceso nosotros le llamamos esclerotización. Por otra parte, vamos a ver también lo que es la epidermis. La epidermis es la segunda capa del exoesqueleto y normalmente aquí es donde fluyen todas las partes de elementos dentro de la estructura del exoesqueleto para dar vida a las nuevas capas que van a estar constituidas por los insectos. Ahora veremos lo que es la segmentación del cuerpo. Sabemos de que la segmentación del cuerpo se divide en tres partes, las cuales son la cabeza, en donde pues vamos a encontrar varios segmentos también. En la cabeza encontraremos 6 segmentos a los cuales le vamos a llamar somitos. Luego está lo que es el tórax, que en el tórax va a estar dividido por 3 somitos, en los cuales existen los 3 pares de patas y los 2 pares de alas. Luego tenemos lo que es el abdomen, el cual también está dividido por segmentos. Muy bien, siguiendo con las partes del insecto, vamos a encontrar la cabeza. A la cabeza pues también es conocida como cápsula cefálica. La cabeza es la más visible de todas las partes de lo que es el cuerpo del insecto, y esta es la más esclerotizada. Es muy fuerte en relación a las otras partes que tiene el insecto dentro de su cuerpo. Vamos a analizar qué es lo que vamos a encontrar aquí en la cápsula cefálica. Los ocelos, estos ocelos son muy importantes porque estos son lo que es los ojos simples del insecto, que los vamos a encontrar siempre en forma triangular o en parejas. También vamos a estar encontrando los ojos compuestos. Los ojos compuestos van a estar conformados por varios omatirios. Más adelante vamos a explicar qué son los omatirios. Vamos a encontrar también lo que es la antena o el par de antenas, el cual le sirve al insecto para poder ubicarse en su entorno y ser como un receptor sensorial que los insectos tienen. También vamos a encontrar los palpos, tanto el palpo maxilar como el palpo labial. Estos palpos le van a servir al insecto para que pueda introducir todo lo que él va a estar comiendo. Como que es una forma en la que ellos sujetan su alimento para poder consumirlos. Y también tenemos otras partes menos conocidas, pero que también están dentro de la estructura del insecto. Tenemos lo que es la frente, el clipio, el labro y la jena, que también son partes de la cabeza. Respecto a la posición del eje longitudinal del cuerpo del insecto, vamos a estar diferenciando 3 tipos de posiciones. Un tipo de posición a la cual le llamamos cabeza hipognata, lo que quiere decir que el aparato bucal y toda la cápsula cefálica va a estar a 90 grados respecto al eje longitudinal del cuerpo. Esto es muy típico del saltamontes del orden Orthoptera. El aparato bucal se va a encontrar a 90 grados en este insecto. Por otro lado, también tenemos lo que es la cabeza prognata, la cual pues típicamente se diferencia en los coleópteros. La característica de este tipo de insecto es de que el aparato bucal se va a encontrar a 180 grados respecto al eje longitudinal del cuerpo. Esto pues es típico de la coleóptera, ¿no? Y está como que así en línea recta con respecto al cuerpo. Por último tenemos la cabeza opistognata, el cual pues es muy típico en el orden de las homópteras.
al que pertenece lo que son las cigarras, algunos pulgones, que son los que pertenecen a este orden. Y bueno, en el caso de la característica es que el aparato bucal está a menos de 90 grados con respecto al eje longitudinal del cuerpo. Entonces el aparato bucal va a estar un poquito más pegado, ¿verdad? Un poco más pegado al cuerpo del insecto. Ahora vamos a analizar la parte de los ojos. En su mayoría los insectos presentan un par de ojos compuestos. Una característica es de que cada uno de estos ojos compuestos tienen una forma hexagonal. A estos espacios hexagonales nosotros le vamos a estar llamando facetas u omatirios, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Sobre los ojos compuestos. Y al parecer el hecho de que tengan los ojos compuestos está estrechamente relacionado al hábitat y al comportamiento del insecto. Podemos poner como por ejemplo en el caso de las hormigas obreras, como son subterráneas, tienen nada más y nada menos que 6 a 9 omatirios. En el caso del macho de las hormigas tienen 400 omatirios, que es un poco más grande. En el caso de las moscas caseras y abejas tienen 4000 omatirios. Esto por el trabajo que las abejas realizan al momento de recolectar polen o néctar. Y tenemos también a la libélula, que tiene 28.000 omatirios. A pesar de que se dividen en varios omatirios, estos funcionan como uno solo. En este caso, pues lo que realizan es transmitir la imagen que hacen recepción en los ojos al cerebro. Otros de los datos con respecto a los ojos es de que la mayoría de insectos poseen 3 ojos simples llamados ocelos. En algunas ocasiones estos ojos ocelos se presentan nada más en par, y algunos insectos también carecen de ellos. Estos son muy diferentes a los ojos compuestos porque no están divididos en omatirios. Vamos a encontrar 2 tipos de ojos compuestos de acuerdo al posicionamiento que tienen en lo que es la cabeza o la cápsula cefálica. Vamos a encontrar ojos compuestos muy grandes, que es el típico caso de las abejas. Estos son de tipo holópticos, porque son demasiado grandes y casi se juntan, y son muy visibles, por supuesto. También vamos a encontrar el tipo de ojos dicópticos. Este tipo de ojos dicópticos son mucho más pequeños y menos visibles, y están posicionados casi que en extremos opuestos de la cápsula cefálica. Un dato más es de que los ojos compuestos son capaces de detectar formas, colores y cambios de intensidad de la luz del medio ambiente en el que se desarrollan, mientras los ocelos, al parecer, pues nada más pueden hacer lo último. Aquí vamos a encontrar otra parte principal, que son las antenas. Las antenas difieren de formas, tamaños, colores, todo esto dependiendo del insecto, de la especie del insecto. Aquí vamos a encontrar 3 partes principales: el escapo, que es la primera articulación donde tenemos la sutura antenal, que está pegado a la cápsula cefálica. También vamos a encontrar la segunda sección, que es el pedicelo, que es la unión del escapo con el flagelo. Y esta última sección, que es el flagelo, nosotros vamos a encontrar diferentes formas, tamaños. Puede ser desde filiforme, monoliforme, aserrada,
Esto va a variar según el insecto o el orden al que pertenezca, de forma, de tamaño. Básicamente esas son las tres formas en las que se subdividen las antenas. Características diferentes a los seres vivos que poseen los insectos. En primer lugar, pues podemos mencionar de que estos pueden alimentarse de plantas, excrementos, sangre, jugo de las plantas u otros animales. Tienen distinto hábito alimenticio, ¿verdad? Y ahí va enfocado en que si son hematófagos, fitófagos, saprófitos y todas esas clases de hábitos alimenticios que tienen los insectos. Y por otro lado también está la capacidad de reproducción, ¿verdad? Sabemos muy bien que los insectos pues se reproducen muy rápidamente, llegan a ovipositar pues varios huevecillos, y los cuales se propagan rápidamente todas estas especies de insectos. Asimismo, veremos que otra característica es de que estos insectos son animales o son invertebrados. Se refiere a que pues no poseen ninguna columna, ¿verdad? O huesos, más que están simplemente provistos por su exoesqueleto. Cuando hablamos de exoesqueleto estamos hablando de que es por fuera, ¿verdad? Otra de las características es de que es la locomoción que tienen estos insectos. A diferencia de otros invertebrados que solo tienen las patas, los insectos desarrollan la mejor adaptación al aire y al movimiento. Las alas, gracias a estas, pues pueden desplazarse por grandes distancias, así también como las patas que tienen estos insectos, que muchas patas están provistas de diferentes partes que les permite poder movilizarse de un lado a otro rápidamente, como por ejemplo el saltamontes, ¿verdad? Que tiene un tipo de pata que le permite poder dar grandes saltos y por ende pues poder movilizarse mucho mejor. Y por último mencionaremos de que los insectos pues tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Algunos con metamorfosis simple, otros con metamorfosis completa, pero todo esto pues va enfocado en que va a depender mucho de su ciclo de vida que tiene, así también van a ser sus hábitos alimenticios. Como por ejemplo, pues podemos mencionar de que cuando son larvas, algunas larvas se alimentan específicamente del follaje, otras larvas de la raíz, y ya cuando están en un estado pues adulto, estos pues ya se dedican a reproducirse, o simplemente pues ya algunas clases de órdenes pues se alimentan de otros insectos, ¿verdad? Entonces podemos ver que algunos pues se alimentan de raíz, otros del follaje. Ya cuando están en una etapa adulto pues pueden estarse alimentando de otros insectos. Entonces esa es una de las características que tienen estos. Para finalizar el tema de las características diferentes a los seres humanos, también una de las características es de que los insectos pues son migrantes, ¿verdad? Estos van y se desplazan de un lugar a otro, tal como por ejemplo la mariposa monarca, ¿verdad? Que vuela grandes distancias para poder alimentarse o simplemente trasladarse a otro lado, ¿verdad? Entonces ya aquí hay un proceso de migración que existe por parte de esta clase de insectos. Bueno, vamos a continuar con el tema con respecto a todo lo que es la entomología. Y parte principal de lo que es la entomología está lo que es el mimetismo en los insectos. Y pues bien, el mimetismo realmente es una técnica de defensa que poseen los insectos para poder esconderse de sus posibles depredadores. Existen varios tipos de mimetismo, en sí son tres los que vamos a estudiar en este video. Y pues esto lo utilizan realmente los insectos para poder asemejarse a especies peligrosas.
Otros lo pueden utilizar para presentar ciertos rasgos para impresionar al cazador o al depredador. Y los más numerosos, pues también pueden confundirse con el medio que los rodea, ¿verdad? Como que usar un tipo camuflaje, podríamos decir. Y que esto, pues el objetivo muy elemental del mimetismo es evitar ser devorado por algún depredador. A continuación, pues vamos a ver cuáles son los tipos de mimetismo que tenemos, para que pues vayamos conociendo poco a poco toda esta parte. En primer lugar, vamos a hablar del mimetismo batesiano. Este pues se refiere a dos especies que, que existen, ¿verdad? Y que son similares en apariencia, ¿verdad? Pero solo una de ellas es la que está armada, ya sea con espinas, aguijones o algún químico tóxico que segregue el insecto, ¿verdad? Mientras que pues el doble es únicamente la apariencia lo que le copia a este otro insecto, y que carece obviamente de estos rasgos de defensa que tienen X o Y insectos. La segunda especie por lo regular no tiene otra defensa más que únicamente lo que es el parecido, ¿verdad? Y a la especie, pues, al devorador o al depredador, pues únicamente eh, puede ver que estos rasgos lo tiene otro insecto, pero que realmente no va a causarle ningún daño, pero eso obviamente el otro insecto no lo sabe. Así es de que pues esto le confiere de cierta manera protección contra esos depredadores. Ejemplos son algunas de las especies de mariposas que imitan a las mariposas tóxicas. Otra imitación fascinante y que mencionamos acá es la de la mariposa no tóxica, Papilio memón, de Indonesia. Y pues lo que tiene esto es de que refleja cierto parecido, ¿verdad? Pero realmente no tiene ese rasgo de, esos químicos tóxicos que puede causarle daño al depredador. Luego vamos a ver otro tipo de mimetismo, que es el mimetismo mulleriano. Aquí el mimetismo mulleriano, pues este se refiere cuando dos especies no comestibles se imitan mutuamente y que poseen una coloración vistosa de advertencia. De este modo, los imitadores comparten los mismos beneficios de la coloración debido a que el depredador reconoce el color de un grupo de sabor desagradable después de haber tenido una mala experiencia, lo que nos indica de que, bueno, aquí en algún momento el depredador tuvo que haber atacado, ¿verdad?, a este tipo de insecto y que pues ya con el conocimiento de ello, al momento de que este depredador mira a uno de estos insectos que puede ser imitador o no, pues eso es, él no lo sabe y entonces por eso mejor lo que hace es evitar atacar a su presa. Puesto que varias especies tienen la misma apariencia para el depredador, la pérdida de vida de las presas se distribuye sobre varias especies, lo que reduce el impacto que existiría sobre una sola especie. Ahora vamos a ver el automimetismo, que el automimetismo realmente solo es un instrumento engañoso que poseen ciertos animales, o en este caso, pues, ciertos órdenes de insectos, en donde pues alguna parte del cuerpo se mimetiza con otra para poder incrementar la supervivencia durante un ataque o dar al depredador pues una apariencia inofensiva. Por ejemplo, podríamos decir algunas palomillas o mariposas que en algún momento tienen, ustedes han notado, ahora que hicimos el insectario, pues deducimos ahí de que hubieron algunos insectos o mariposas que capturamos y que tenía una apariencia como de ojos, un par de ojos, ¿verdad? Y que eso, pues, es parte de este automimetismo, de que eso refleja ante el depredador de que puede a lo mejor y ser alguna persona, ¿verdad? O confundirla, y pues entonces le da como que un poquito de tiempo para que
el insecto pueda huir, ¿verdad?, de este depredador. Las manchas ojo también ayudan a la presa a escapar de los depredadores, dándoles a estos pues un blanco falso. Una mariposa tiene mayores probabilidades de sobrevivir a un ataque en la parte externa de sus alas que a un ataque directamente a la cabeza. Esos son los tipos de mimetismo que podemos mencionar. Ahora vamos a ver el tema de clasificación de insectos, y que aquí es algo muy importante porque aquí ya empezamos a ahondar en cada uno de los órdenes que existen, ¿verdad? Desde el ortópteras, lepidópteras, himenópteras, hemípteras y toda esa clase de órdenes que hay, que algunos o la mayoría son del suborden o de la subdivisión Pterygota. Bueno, las características de los insectos son muy variadas, y para unificar los criterios que permitan clasificarlos se recurre a ciertos patrones que puedan tener cada uno de los órdenes, ¿verdad?, para poder clasificarlos. Realmente esta ordenación y clasificación, me imagino que ha sido años de estudios que han utilizado los entomólogos para poder realizar estas clasificaciones, estos órdenes, y lo cual en este video vamos a ver algunos de esos órdenes, ¿verdad? Creo que el elemento clave de la clasificación real ha sido siempre lo que es la especie. Los nombres científicos están estandarizados entre la comunidad académica, pero muchos insectos, particularmente los de importancia económica, tienen gran cantidad de nombres comunes, y vamos a ver algunos de ellos. Dentro de la clasificación de la clase insecta, vamos a ver de que esta se puede dividir en dos grandes divisiones, ¿verdad? Está en primer lugar la subclase Apterygota, que son los insectos que les vamos a llamar primitivos y son ápteros. ¿Qué significa esto? De que estos insectos carecen de alas, ¿verdad? No tienen alas. Y también vamos a ver la subclase Pterygota, que estos son insectos alados y secundariamente ápteros. Dentro de la subclase Apterygota vamos a encontrar de que estos insectos son ápteros. Incluyen a los insectos más primitivos en el curso de la evolución, nunca han estado provistos realmente de alas ni experimentan metamorfosis. ¿Esto qué significa? Que son ametábolos. Realmente estos insectos son ápteros en todas sus fases. No poseen metamorfosis tal y como lo habíamos mencionado, o realmente esta es una metamorfosis muy sencilla y no la podemos clasificar ni en metamorfosis simple ni compuesta, y realizan sucesivas mudas en estado inmaduro. Dentro de esta subclase vamos a ver 4 órdenes, dentro de los cuales vamos a ver el Protura, el Colémbola, el Diplura y el Tisanura. Dentro del Protura podemos encontrar algunas características que podemos mencionar, que estos son insectos pequeños, delicados y blanquecinos, de 0.5 a 2 milímetros de tamaño. Tienen una cabeza cónica, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí podemos ver de que tiene una cabeza cónica. Un aparato bucal que es chupador y es retraído. No poseen ojos, no poseen antenas y posee un par de pseudoculi. Poseen también un par de espiráculos en el mesotórax y metatórax. Están ausentes en el abdomen, y la función del primer par de patas es sensorial y es llevado en posición elevada como antenas. Luego está el colémbola, ¿verdad? Aquí, pues, algunas de las características de este orden es de que también son ápteros, un aparato bucal masticador escondido, ametábolos, estos también tienen un tamaño pequeño, menores de 6 milímetros. Sus antenas son filiformes, nos damos cuenta en el dibujo, pues están
están segmentadas, ¿verdad? Y son 4 segmentos los que tiene. Su abdomen, si se dan cuenta, tienen 6 segmentos, ¿verdad? En todo lo que es el abdomen. Y tiene una fúrcula para saltar y su tentáculo correspondiente. La mayoría de las especies viven en el suelo, en hábitats tales como bajo cortezas, en leños podridos, en hongos, en musgo, y se les ha dado el nombre particularmente de colémbola, ¿verdad? Porque tienen unas colas de resorte debido a que tienen una estructura bifurcada, a la cual le vamos a llamar fúrcula, que nace en el 4º segmento abdominal, y eso es lo que les permite a ellos saltar. Pero también hay otra característica que tiene este colémbola, que tiene un colóforo. Luego vamos a lo que es el diplura. En el diplura, pues aquí hay características que son pequeños insectos de color blanquecino. Estos no poseen ojos, los tarsos son de un segmento y tienen un aparato bucal masticador. Tiene sus antenas que también son filiformes y poseen 2 apéndices, los vemos por acá. Estos apéndices pues están en el abdomen y pueden ser multisegmentados o filiformes, ¿verdad? Como comúnmente podemos referir a esta parte. Estos se localizan en lugares húmedos en el suelo, también bajo cortezas, piedras, y se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición. Para finalizar esta parte de la subclase Apterygota, tenemos a la orden Tisanura. Sus características, pues tal y como habíamos mencionado, los otros 3 órdenes que pertenecen al Apterygota, es de que son ápteros, con antenas largas, poseen el cuerpo cubierto por escamas, con 2 o 3 colas en el extremo del abdomen. El abdomen tiene hasta 11 segmentos, y el último es muy reducido. Un aparato bucal masticador, ojos compuestos y pequeños, y los ocelos pueden estar o no estar. Los insectos son de color plateado, gris o cafés. Muy bien. Podemos mencionar de que estos viven al aire libre y se alimentan de plantas, y se pueden encontrar en las casas de habitación, donde se comen cereales, pegamento, almidón y papel. Son plagas que se alimentan principalmente de almidón, y entonces sí puede atacar a libros, vegetales y cualquier material que contengan este almidón. Bueno, ahora vamos a proceder a lo que es la subclase de Pterygota, que ya lo habíamos mencionado al principio de la clasificación de insectos. Dentro de estos, pues tenemos a los insectos alados y secundariamente ápteros. Se caracterizan principalmente por presentar alas en los segmentos torácicos, en el 2º y 3er segmento. La presencia de alas siempre va acompañada, obviamente, de un refuerzo en el exoesqueleto, lo que significa de que estos 2 segmentos entran en un proceso de esclerotización, a la cual pues le referimos como aquel proceso en el que estos 2 segmentos se endurecen, ¿verdad? Tienen una capa, podríamos decir, muy resistente, y pueden tener desde una metamorfosis simple a una compuesta, que esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque aquí estos entonces a su vez los vamos a dividir en 2 partes, porque vamos a tener a los insectos o a los órdenes que están dentro de los que son metamorfosis incompleta, y a los otros que están en la metamorfosis completa. Vamos a ver de que dentro de los que están en la metamorfosis incompleta, vamos a mencionar que son también una división exopterygota. Aquí tenemos al orden Ephemeroptera, Mayófaga, Anoplura, Odonata, Ortóptera, Dictyoptera, Isóptera, Pásmida, Dermáptera y Hemíptera. Y ahí tenemos algunos de los ejemplos que podemos mencionar de cada uno de estos órdenes, de los insectos que comúnmente
nosotros conocemos. Veremos ahora cada uno de los órdenes que pertenecen a la división Strepterygota, que son los que tienen una metamorfosis incompleta. En ella vamos a encontrar al Ephemeroptera, que las características que tiene este orden es de que tienen un cuerpo elongado, delicados y cuerpo blando. Además, pues presentan unas alas que son membranosas, lo que vamos a decir pues que este pues tiene diferentes membranas, ¿verdad? Por eso membranosas, porque tienen como que muchas venas dentro de sus alas, y las alas anteriores son triangulares y las posteriores son redondeadas. Tienen antenas cetáceas, un aparato bucal de los adultos que es vestigial y no se alimentan en este estado. Los adultos solo viven 1 o 2 días, obviamente pues es porque estos no se alimentan, ¿verdad? Sino que más que nada utilizan pues esta etapa del adulto para la reproducción. Luego vamos a observar que tenemos al mayófaga. Las características del mayófaga es de que estos son ápteros, son ovales o elongados, aplanados dorsoventralmente, poseen un aparato bucal masticador, sus ojos son compuestos pequeños y estos pues no poseen ocelos. Su metamorfosis siempre ha sido gradual y muy pequeños, menores de 5 milímetros. Su cabeza triangular tan ancha o más ancha que el tórax. Aquí dentro de estos podemos mencionar de que pertenecen los piojos de aves. Los piojos masticadores son diminutos parásitos externos, principalmente de las aves, tal como lo decíamos, pero pues algunas especies parasitan a mamíferos, excepto al hombre. Tanto las ninfas como los adultos se alimentan principalmente de plumas, pelo o piel de sus hospedantes. Y es por eso la diferencia con el piojo del hombre, porque el piojo del hombre regularmente se alimenta de la sangre. Entonces, por eso decimos que estos son hematófagos, los piojos del hombre. Y dentro de la importancia que tiene esta clase de orden o este orden, es de que causan irritación al hospedero, lo debilitan y lo hacen susceptible a enfermedades. Atacan ovejas, cabras, aves y otros animales. Ahora veremos el Anoplura, que aquí en el Anoplura ya entran específicamente lo que son los piojos que atacan al hombre. Dentro de las características que están dentro de este orden Anoplura es de que estos carecen de alas, sus antenas son pequeñas, tienen un aparato bucal picador chupador, una metamorfosis paurometábolo, una cabeza pequeña, más estrecha que el tórax, su cuerpo es dorso ventralmente aplanado. Sus colores generalmente amarillento, café o grisáceo, que en algún momento pues nosotros hemos ya visto, observado a estos animales, ¿verdad? Y que habíamos comentado que estos son hematófagos porque se alimentan principalmente de sangre. Los piojos chupadores son ectoparásitos diminutos de los mamíferos, incluyendo al hombre, y pues son insectos o son de este orden que se alimentan de sangre. Y la importancia es de que por sus hábitos no solo irritan a sus hospederos, sino que también son importantes vectores de enfermedades. Veremos ahora al orden Odonata. Dentro de este orden vamos a mencionar de que existen lo que son las libélulas, que es el insecto que caracteriza a este orden. Son insectos paleópteros, no doblan las alas, solo sobre el cuerpo. Son hemimetábolos con una metamorfosis incompleta. Sus ninfas son acuáticas y las libélulas son muy comunes en las orillas de riachuelos, los estanques y las lagunas. Las ninfas pues son acuáticas y cuando adultas también son depredadores. Su mayor diversidad es en zonas tropicales, es en donde más las encontramos. Estos pues tienen un aparato bucal cortador, masticador, su cuerpo es delgado y alargado, su cabeza es relativamente grande, formada mayormente por los ojos. Si se dan cuenta, pues los ojos casi son grandísimos y ocupan casi todo lo que es la cabeza.
y tienen 2 pares de alas membranosas y con venación profunda, la cual se utiliza para su clasificación, que esta es una de las características por la cual se clasificó a este insecto dentro de este orden, y sus antenas son filiformes y muy cortas. Otro de los órdenes que tenemos es el Orthoptera, a los cuales regularmente los conocemos como los ortópteros. Aquí entran lo que son los chapulines, las esperanzas y los grillos. Estos aproximadamente hay como 20,000 especies de estos. Su protórax es grande, con el pronoto extendido sobre las pleuras. Sus antenas son grandes. Su primer par de alas es angosto y coriáceo, o sea que es duro. Y el segundo par membranáceo y es amplio. Hay especies ápteras también dentro de los ortópteros, y sus patas posteriores generalmente más grandes que las demás, especializados para lo que es específicamente el salto. Es por eso que pues tienden a poder movilizarse más rápido. Bien, aquí podemos observar a un saltamontes, a un grillo, y pues si se dan cuenta aquí en la pata, pues son patas que son largas y que realmente están adecuadas para lo que es el salto, ¿verdad? Entonces, es por eso de que esa es una de las características que también están dentro de este orden. Y para continuar con lo que es el orden Orthoptera, podemos mencionar que en su mayoría estos son herbívoros y algunas especies son machos territoriales, producen ciertos sonidos. Pues me imagino que todos hemos escuchado a un grillo, ¿verdad? Cuando emiten esos sonidos, y que muchas veces lo hacen con sus patas o alas para atraer hembras o ahuyentar a los competidores. Las hembras generalmente con oviscapto bien desarrollado, cercos cortos y una metamorfosis sencilla, que son ninfas similares a los adultos, simplemente van como que cambiando de tamaño, que esa es la única diferencia que existe entre las ninfas. Bueno, vamos a continuar con los dictópteros, que es el orden Dictoptera. Pues regularmente está agrupada por lo que son las cucarachas y las mantis, y presentan alas anteriores algo endurecidas y ponen los huevos en unas bolsitas. Aquí pues realmente ya este orden Dictyoptera regularmente la vamos a dividir en otros 2 subórdenes, tanto el orden Blataria, que es para el de las cucarachas, como el orden Mantida, que es para el orden de donde están las mantis. Aquí pues vamos a mencionar, ¿verdad?, de que ya se ha dicho realmente algunos aspectos o las características de este orden. Específicamente pues podemos decir de que las cucarachas habitan son animales o insectos que habitan regularmente en las viviendas, en bodegas, en almacenes. En cambio la mantis, pues la característica principal de la mantis es de que tienen las patas anteriores prensibles y la postura típica que adoptan, que es similar a alguien que estuviera rezando. Es por eso que regularmente a la mantis pues se le dice mantis religiosa. Ahora vamos a ver cada uno de estos 2 subórdenes. Tenemos el orden Blataria, que le vamos a decir blatarios, a los cuales pertenecen las cucarachas. Y aquí podemos mencionar de que aproximadamente hay como 4,000 especies de cucarachas. Si nos damos cuenta ahí en las distintas imágenes que tenemos, podemos ver cómo estas se diferencian, ¿verdad? Hay ciertas diferencias que caracterizan a cada especie. En general podemos mencionar que el cuerpo es muy aplastado y ovalado, antenas generalmente son filiformes y muy largas. Hembras ponen huevos en otecas, que era lo que mencionaba, ¿verdad?, como en bolsitas, y sobre el sustrato, o lo portan en lo que es su abertura genital temporalmente. La gran mayoría vive en hábitats naturales, alta diversidad en el bosque tropical lluvioso. Especies que son diurnas y son de colores vivos,
y se alimentan de frutas o de materia orgánica en descomposición. Luego tenemos el orden Mantida, que a este es en donde pertenecen específicamente las mantis religiosas. Hay aproximadamente cerca de 2000 especies. Son mantises, rezadoras, mulas del diablo, marías secas, que son nombres que regularmente se les dan a esta mantis religiosa. Se caracteriza por el gran desarrollo de sus patas delanteras, armadas con espinas para cazar a sus presas mediante el acecho. Todas las especies son carnívoras, cazadores diurnos, y tienen un protórax muy alargado y generalmente lo tienen levantado. Algunas especies se mimetizan con el entorno, debido a que hay algunas especies que tienen un color verde, el cual se asemeja mucho a la vegetación, y es ahí en donde pues ya estas mantis pueden adoptar ese mimetismo, ¿verdad? Para pasar desapercibido, para estar desapercibido en algún medio. Este orden Mantida, pues podemos mencionar otras características como que su cabeza es sumamente móvil, ojos grandes y separados y una visión binocular. Un orden más abundante en los trópicos y las especies con formas variadas de camuflaje. Además, pues las hembras también depositan huevos en gotecas, que era la misma característica que tiene el orden Blattaria, donde están o donde pertenecen las cucarachas. Luego tenemos el orden Isóptera. Aquí dentro del orden Isóptera podemos mencionar como ejemplo a las termitas. Y estas termitas, pues podemos mencionar de que este orden tiene distintas características. Tienen una cabeza hipognata y de forma más o menos esférica u ovoidal, aunque pues puede presentarse de piriforme o de otros tipos en los soldados. Las estructuras de la cápsula cefálica presentan un desarrollo variable, mientras que ojos y ocelos solamente se presentan en los sexuados y en los Odotermitidae, en todas las castas. Las antenas son moniliformes y las piezas bucales de tipo masticador generalizado, con galia segmentada y una denominada gula, al cual le llamamos mentón en el labio. Merece destacarse el desarrollo inusitado de las mandíbulas en la casta de los soldados, y los cuales lo utilizan como órganos defensivos al momento de emprender batallas, ¿verdad? Con otros insectos. Los segmentos del tórax pues son semejantes en tamaño, con protórax cuadrangular. Las patas son marchadoras típicas, más o menos gráciles, con 4 o 5 tarsómeros y 2 uñas y un empodio y a veces pulvilos. Regularmente pues las termitas son especies que comen lo que es la madera, ¿verdad? Es por eso de que esta es una especie o un orden que nos causa algunos inconvenientes al momento de que se esté trabajando con lo que es la madera. Luego tenemos el orden Phasmida. Aquí le vamos a llamar los phásmidos. Aquí hay un nombre vulgar, al cual se le dice Juan Palos. En nuestro medio, pues regularmente lo conocemos como los famosos quiebrapalitos. Este orden es muy diverso en los trópicos, aproximadamente 2.500 especies, se distinguen fácilmente por la forma de su cuerpo, por lo general muy fino, imitando ramitas, y entonces ya aquí este insecto pues ya toma esa característica, ¿verdad? O esa estrategia de poder ocultarse a través del mimetismo. Se mueve muy despacio y un camuflaje muy perfecto, ¿verdad? Porque se suele confundir como que si fuera una rama de algún árbol y realmente, o de alguna planta, y realmente pasa desapercibido. Todos son herbívoros y las hembras poseen oviscapto y depositan los huevos individualmente, dejándolos caer al suelo o a lo que es el follaje. Dentro del orden Dermaptera, aquí podemos mencionar las famosas tijeretas. Estas tijerillas o tijeretas, hay unas 1.800 especies, su tamaño es mediano o pequeño, de apariencia alargada, con 2 cercos posteriores característicos que se asemejan como que fueran 2 pinzas, ¿verdad? Estos son con alas, o hay unos que son ápteros sin alas, ¿verdad? Y son nocturnos, principalmente depredadores. Otros se alimentan de materia orgánica en descomposición o partes de las plantas vivas.
tienen un aparato bucal cortador, masticador, y tienen sus antenas largas, delgadas y en muchos segmentos. Estos son hemimetábolos. Luego tenemos al orden Hemiptera. En este orden Hemiptera, aquí vamos a mencionar lo que son las chinches. Estos tienen un aparato bucal picador, prognatos, es decir, el pico se origina en la región anterior de la cabeza. Sus alas son anteriores con dos zonas diferentes y tienen en reposo las alas, descansan horizontalmente sobre el cuerpo. Otras características de estas chinches es de que hay especies que viven en las plantas alimentándose de la savia, el néctar de las flores, los jugos de las frutas o bien como depredadores de otros insectos. Regularmente este orden Hemiptera lo que hace es succionar, ¿verdad?, la savia de la planta, los fluidos de la planta y es entonces ya cuando causa algún daño significativo en algún cultivo. Hay especies que son hematófagas y viven con el ser humano o como ectoparásitos de mamíferos. Existen varias familias acuáticas herbívoras y también carnívoras. Estos son hemimetábolos, las ninfas similares a los adultos. Esto significa de que pues las ninfas regularmente tienen la misma semejanza de ya el insecto adulto, lo único que varía es el tamaño, ¿verdad? Entonces eso es lo que la diferencia ya del adulto en sí. El orden Homoptera, aquí tenemos a las famosas chicharras. Estos tienen un aparato bucal picador, opistognatos. El pico se origina en la región ventral posterior de la cabeza. Aquí pues las alas son anteriores y membranáceas o coriáceas, alas posteriores membranáceas y un poco más cortas. Y pues estas son pterigotas, las alas se acomodan en los lados en reposo regularmente. Son hemimetábolos, las ninfas similares a los adultos. Y son fitófagos porque se alimentan de la savia del tallo y de las hojas de plantas. Algunas especies machos con órganos musicales en la parte ventral del abdomen producen sonidos fuertes para atraer a las hembras y que regularmente en la costa pues es muy peculiar escuchar a estas chicharras, ¿verdad? Con el sonido que emiten. Y pues aquí podemos mostrarles una chicharra, ¿verdad? Que es característico de la región de lo que es la costa. Y pues ahí tenemos, podemos observar el tipo de alas que tienen, ¿verdad? Que también son, tienen muchas venas y podemos observar los 3 pares de patas que tienen, ¿verdad? Y no se distingue muy bien, pero su aparato bucal, pues es como que retraído, que es como en forma de una pinza, y en donde regularmente, pues, succiona la savia de los árboles o de las plantas. Vamos a ver ahora la división endopterigota, que son terigotos con metamorfosis completa. Aquí pues ya vamos a ver específicamente a los órdenes de insectos, los cuales tienen una metamorfosis que es completa. Eso quiere decir que atraviesan fases específicas, como lo es el huevo, larva, pupa y ya el adulto, ¿verdad? Son 4 fases en específico. Contraste con la metamorfosis simple, que en la metamorfosis simple pues hay ya procesos como lo que es la ninfa, ¿verdad? Que ya es lo que diferencia a la metamorfosis simple de lo que es la completa. Aquí vamos a observar a lo que son en el orden Neuróptera, que aquí podemos mencionar la hormiga león, y dentro de este orden Neuróptera hay un suborden que es la megalóptera. Vamos a ver a la sifanóptera, aquí tenemos a las pulgas. En el díptera, que aquí se caracterizan lo que son los insectos, las moscas o los mosquitos. La himenóptera, en donde vamos a tener a las abejas. La lepidóptera, que pues es una de las grandes especies que existen en nuestro mundo y que es característico de las mariposas. Y el orden coleóptera, que son los escarabajos, que también estos 2 últimos son órdenes que realmente existe una infinidad de especies
¿verdad? Y que tal y como en algún momento habíamos mencionado, de que los insectos ocupan casi la tercera parte de lo que son los seres vivos que hay dentro del planeta Tierra. Así que pues vamos a iniciar con cada uno de estos órdenes. Aquí vamos a observar el orden Neuróptera. Habíamos mencionado que aquí pues es la hormiga león. Y podemos mencionar de que dentro de este orden se encuentran especies como las conocidas comúnmente con el nombre de crisopas y hormigas león. En la agricultura estos tienen gran importancia porque son depredadores de insectos pitófagos. Eso quiere decir que estos pues nos van a ayudar a realizar un control biológico dentro de alguna parcela que nosotros queramos, porque nos van a servir como depredadores de plagas que ataquen nuestro cultivo. Dentro de este habíamos mencionado que está el suborden Megaloptera, y aquí pues lo que se caracteriza es de que estos tienen alas grandes, larva predadora campodeiforme con pseudopatas en último segmento para sujetarse. Son predadores tope de insectos acuáticos, y pues ahí tenemos que algunos pertenecen a la familia Caridalidae y a la familia Cialidae. Entramos a ver lo que es el orden Coleoptera. Aquí este orden pues regularmente comprende lo que son los escarabajos, gorgojos, luciérnagas, y es uno de los órdenes más grandes y diversos de todo el reino animal, de 300.000 a 350.000 especies, que era lo que mencionábamos. El orden Coleoptera pues tiene un cuerpo duro. Eso quiere decir que su esqueleto es muy esclerotizado. Aquí podemos pues, observar a uno de este orden, ¿verdad? A un escarabajo. Y aquí pues yo, o no sé si ustedes logran notar ahí, pero esta parte de su cuerpo, todo ese cuerpo es muy duro, ¿verdad? Tiene una corteza dura. Y pues tienen alas anteriores, a los cuales le vamos a llamar los elitros, que serían estos, ¿verdad? Estos que están aquí, y por debajo de estos ya se encuentran ya el otro par de alas. Y tal y como dice aquí, queda cubriendo todo el torso del abdomen cuando están en reposo. Las alas posteriores son membranosas, así como lo logramos ver aquí en las imágenes. Y estos están siempre debajo de los elitros. Son holometábolos porque tienen una metamorfosis completa, y su aparato bucal es masticador y se alimentan de raíces, corteza, detritus y madera. Ahora vemos el orden Lepidoptera, que aquí regularmente pues tenemos a todo lo que son las mariposas. Vamos a mencionar las mariposas diurnas y nocturnas, las palomillas y las polillas. Uno de los órdenes mayores, aproximadamente de 160.000 especies. Su alimentación, por lo tanto, se limita a alimentos líquidos como el néctar de las flores, jugos de frutas, excreciones de plantas y animales, y son importantes polinizadores, ¿verdad? Sabemos muy bien de que el proceso de polinización es algo muy importante dentro de lo que es la agricultura, y estos insectos, este orden nos ayuda realmente a poder que se haga ese proceso de polinización. Son holometábolos, pues como les decía al principio, estos órdenes pertenecen a aquellos que tienen una metamorfosis completa. Su aparato bucal es chupador con forma de tubo fino y flexible, y puede extenderla y contraerla a la voluntad, ¿verdad? A eso pues nosotros le llamamos proboscis o espirotrompa. Sus alas pues son membranosas grandes, densamente cubiertas de escamas microscópicas, gran diversidad de patrones de coloración, incluyendo tonos metálicos. Y lo que podemos mencionar de esto era lo que teníamos al principio de lo que es el mimetismo, porque hay algunas especies de esas mariposas que tienen como que unos grandes ojos, y que eso es lo que les ayuda al momento de que algún depredador quiera cazarlo, ¿verdad? Y entonces eso le da un poquito más de tiempo, o simplemente ahuyenta al depredador al ver esos grandes ojos que hay en las alas. Luego tenemos al orden
de los dípteros o díptera. Aquí vamos a mencionar a las moscas y a los zancudos. Esto es un grupo grande y diverso, más de 90,000 especies descritas. Primer par de alas bien desarrollado y el segundo par reducido a 2 piezas en forma de bastón llamadas balancines o halterios. Y son funciones, la función de estos es como un medio de equilibrio, ¿verdad? Al momento de estar volando. Su aparato bucal es picador o chupador según el grupo de especie que pertenezca, y también tienen una metamorfosis completa, ¿verdad? Entonces aquí pues ya mencionamos ahí a las moscas y a los zancudos. Y dentro del orden Diptera también podemos mencionar que estos están en todos los hábitats, se alimentan principalmente de néctar, jugos de frutas, exudados de plantas. Gran diversidad de formas corporales, así como de colores, imitan avispas en algún momento y abejas en sus patrones de coloración, que es parte de una característica de los tipos de mimetismo, ¿verdad? Que habíamos mencionado, el adoptar esos colores o esa semejanza a otro insecto. Y algunos son agentes patógenos, como por ejemplo el zancudo, que es transmisor del dengue al picar al ser humano, porque estos tienen un tipo de alimentación hematófago, que se alimenta de sangre. Luego tenemos al orden Hymenoptera. A esto le vamos a llamar himenópteros. Comprenden lo que son las abejas, las avispas y hormigas. Tienen una metamorfosis completa, aproximadamente hay como 120,000 especies. Son grupos de insectos más avanzados desde el punto evolutivo. Son insectos sociales, tienen distintas distribución de labores, porque aquí podemos mencionar a lo que son las abejas, ¿verdad? Que sabemos que en un enjambre de abejas o en una colmena de abejas, ellos tienen distinto tipo de roles sociales. Algunos que son cazadores, otros que recolectan lo que es la miel, otros que tienen una abeja reina, ¿verdad? Que es la que regularmente la oviposita y ya nacen nuevas abejas. Otros que son zánganos, ¿verdad? Que únicamente están para poder realizar el proceso de fecundación con la abeja reina. Y estos son uno de los más importantes polinizadores dentro del proceso de agricultura. Características distintivas de este orden, podemos mencionar que algunos son ápteros, ¿verdad? Que son sin alas, son pterigotos, otros son pterigotos con 4 alas, membranáceas, alas anteriores un poco más grandes que las posteriores, la venación tiende a ser reducida y muchas especies diminutas prácticamente no poseen venas alares. Sus antenas son conspicuas con 10 o más segmentos, largas en muchas especies y tienen un aparato bucal masticador o masticador lamedor. Otras características distintivas de este orden es de que su cuerpo es relativamente duro y coriáceo. Las hembras con oviscapto bien desarrollado, a veces más largo que el cuerpo. Las larvas herbívoras, parásitas o son alimentadas por los padres en el nido. Los adultos diurnos y muy activos, comúnmente en las flores y la vegetación. Y vamos a continuar con lo que es el orden Siphonáptera. Aquí dentro de las características de es de que tienen un cuerpo achatado lateralmente, el exoesqueleto es fuerte, esclerotizado, antenas cortas, capitadas, un aparato bucal chupador, porque aquí el insecto que está dentro de este orden es la pulga, y no poseen ojos compuestos, solo están representados por un solo omatidio. No poseen ocelos y tienen las patas posteriores adaptadas para lo que es el salto. Y son parásitos de las aves, de los mamíferos y también de los hombres. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con lo que es el video con respecto a lo que es la entomología. Iniciamos definiendo el concepto de También pues vimos ahí cuáles son las características de los insectos, cómo estos pues también adoptan algunas formas a través del mimetismo, que son estrategias que utilizan los insectos para poder principalmente no ser devorados, ¿verdad?, por sus depredadores. Esperamos que les haya gustado el video y que la información enriquezca más aún los conocimientos que cada uno de ustedes tiene.